Mari Carmen vive en Plasencia desde hace 35 años. Esta zaragozana ha llevado su devoción por la Virgen del Pilar incluso hasta Siria, país natal de su marido. Cuando te quedes aquí, enmarcado en mi risa, y no puedas ya escaparte de prisa, por miedo a perderte con un viejo amor. Cuando te quedes así, tartamudo, inconsciente, sin disimular. Soy de Zaragoza, nacida en Cortes de Aragón, 55. Ahí nacimos mis hermanos y yo, que somos 6. Cuando yo llegué a Plasencia me llamó mucho la atención que nadie me había explicado que era una ciudad tan monumental como es. Y es preciosa. Este es el parador nacional de Plasencia, que es uno de los más bonitos de España. Yo lo conocí destruido. Esto era de los dominicos, se llamaba Santo Domingo, estaba destruido. Todo lo que nos rodea, el Jerte, la Vera, es todo muy bonito. Tenemos de todo. Yo voy a sitios a comprar estupendos y el jamón, por ejemplo, una jamonería, y los chicos me atienden muy bien y es estupenda. ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Todo rico? ¿Lo del otro día? Muy bueno, se comieron casi todo y muy bien. Mari Carmen es una clienta nuestra de hace muchos años. Vamos, siempre nos ha hablado muy bien de las tierras mañas, Zaragoza, siempre que se va viene a por cositas para llevarse. Yo a veces le digo que el jamón es muy bueno y es estupendo, no cabe la menor duda, pero que en Aragón también tenemos el de Teruel, que es estupendo, ¿eh? Conocí a Abdo, yo tenía 19 años y él había venido a España, estaba en primero de medicina y él es sirio, no es español. Y en mi casa fue un bombazo, pero bueno, Abdo es una buena persona y se los gano enseguida. Que si has regado ya todas las macetas. Todo está regado, menos la esquina del césped. Yo nací en Latakia, Siria, en el 1943. Fui a estudiar medicina en Zaragoza. Nos cruzamos en la cafetería Zaragoza. Siempre iban ahí los estudiantes y las chicas solteras. Parece que nos congeniamos y nuestras relaciones perduró hasta ahora. Y hace tiempo que yo ya me fui, yo siempre me estoy yendo, pero siempre estoy contigo. Aunque sea un hombre árabe, de árabe no tiene nada. Yo tengo entera libertad de todo. Yo me veo con mis amigas que tengo más libertad que ellas con sus maridos. Ahora estoy aquí en Plasencia, pero nos hemos dado muchas vueltas, porque yo de Zaragoza me fui a Madrid a hacer la especialidad. Cuando terminó nos fuimos a Siria. Las noticias de televisión referente a Siria, yo que la he conocido, tan bonita, tan todo, qué lástima. Es una pena muy grande la que me da ver cómo se está destrozando y no hace nadie nada por pararlo. Como no veíamos futuro y las cosas se estaban complicando, pues nos volvimos a España y aprobó una plaza aquí en Plasencia. Hola, buenos días. Bien, María, hola, buenos ¿Qué tal, días. Ian? Bien, bien. Hace días que no te veía. Hombre, estamos aquí siempre. Aquí no estamos solos del todo. Abdo tiene aquí su hermano. Su ilusión era ponerse una tienda de chuches. Y dejó todo,
se casó, se puso una tienda de chuches aquí en Plasencia y va de maravilla. Pensé en montar un negocio y he conseguido flotar esta tienda durante 16 años. ¿Sabes que tu amiga Mila va a venir aquí? Pues sí, mandó un fax a Pepa, la de Alicante, Sí. y le dijo que venía en octubre, porque Pues su es hija... una española que vive en Siria y no quiere dejar a su marido Por la guerra, no. Mi cuñada siempre la ha admirado por su maña. Mantener una situación muy dura durante 4 años cuando se marchó con la familia a Siria. Vivió en Siria 4 años, aguantó mucho, pero aguantó como una campeona. Tengo mis 3 hijas aquí conmigo, son lo que, conjunto con mi marido, mi tesoro, lo principal que tengo. Ana Bennett Abdo and Bennett Mari. Soy la hija de Abdo y de Mari Carmen. Yo he vivido en Zaragoza porque fui a estudiar a la facultad allí en Zaragoza. Entonces yo soy la que más he vivido. Tengo allí muy buenos amigos, muy buenos recuerdos. Me bauticé allí en Zaragoza y luego casualmente hice la comunión allí también, en San Vicente Ferrer. Muy bien, ha sido muy bien. Hola, Mari Carmen, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuántos tiempos? Sí, he tenido muy buenos amigos desde el principio con los que continúo. Así que no se puede pedir más. ¿Tus hijos? Bien, todos. Ya eres abuela, ¿no? Sí, ya soy por tercera vez abuela. Por tercera vez me vas a ganar con 2 hijos. Yo con 3. Pero es que he tenido doble, he tenido mellizas. Has tenido mellizas, eso es hacer trampa. Soy de un pueblecito de aquí muy cerca de Plasencia, de Coria, y me fui muy jovencita, nada más casarme me fui a Zaragoza. Y allí nacieron mis hijos, fueron unos años muy bonitos, muy importantes, de ver gente de allí, incluso aquí en mi trabajo, cuando vienen de allí de Aragón gente, pues me da mucha alegría. De Aragón me quedan muchas cosas, tengo mis hermanos, tengo muchas vivencias, mi noviazgo, el parque y mi Virgen del Pilar. Yo cuando voy a Zaragoza todos los días, desde Cortes de Aragón hasta el Pilar, nos vamos mi hermana Pili y yo paseando despacito, luego nos tomamos en esas cafeterías tan bonitas que hay en la calle Alfonso, nuestro café y de vuelta para el parque. Luego a mi marido le gusta pasear mucho por el parque, por donde fuimos novios, y estoy muy orgullosa de ser aragonesa y de que mis hijas hayan nacido allí, que conocí allí a mi marido. ¿Qué puedo pedir más de mi tierra? Plasencia es un lugar estupendo y Extremadura entera, pero mi Zaragoza para mí es único. Así que y lo llevo en el corazón, y mi Virgen, cuando voy allí vuelvo nueva. Mis hijas me dicen, ya se nota que vienes de Zaragoza, mamá, que traes un acentazo.